Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar y les doy la bienvenida a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el propósito de difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. A pesar del avance en el conocimiento sobre el coronavirus, la creación de distintas vacunas y los esfuerzos de gobiernos y comunidades para contener los contagios, estos no se detienen. En gran medida son el resultado de la desigualdad en distribución de inmunizantes, situación que lleva a países como Sudáfrica a crear su propia versión de la vacuna contra la COVID-19. En este laboratorio de Sudáfrica se produce la primera vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19 del continente africano. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la empresa de biotecnología Afrigen lidera un proyecto que usará la ingeniería inversa, es decir, buscar los principios de creación de un producto para recrear una fórmula cercana a la empleada por la farmacéutica estadounidense Moderna. El objetivo es reducir la dependencia de África respecto a los países ricos en el acceso a estos fármacos. There's a lot that we've learned in the pandemic and it's highlighted just the inequities that... Hay mucho que hemos aprendido en la pandemia y ha subrayado las inequidades que existen, pero también ha dado un impulso para que África diga, no, podemos hacerlo. Hay economías emergentes grandes, es un continente en desarrollo y podemos hacerlo. It's a growing continent and we can do it. La empresa con sede en Ciudad del Cabo mantiene negociaciones con el laboratorio Moderna para obtener un contrato de licencia para producir el inmunizante. Aunque las actuales vacunas de ARN mensajero requieren ser almacenadas a muy bajas temperaturas, Afrigen busca crear un fármaco que necesite poca o ninguna refrigeración para que se adapte a las condiciones climáticas de África. El objetivo, por lo tanto, es tener una sustancia muy eficiente y segura, pero el producto tendrá una estabilidad diferente y será más adecuado para ser distribuido en temperaturas que sean factibles y posibles para África. Una vez obtenga la fórmula, Afrigen quiere formar a otros países del continente en su fabricación. El gobierno de Sudáfrica ha reclamado un levantamiento temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para que los países con pocas dosis puedan fabricar localmente medicamentos genéricos a menor costo. Hasta ahora los gigantes de la industria farmacéutica han resistido estas presiones. Pero la Medicines Patent Pool, una organización respaldada por la ONU, negocia licencias de medicamentos con los titulares de las patentes y ha entablado negociaciones con Moderna. Otros proyectos de producción de vacunas anti-COVID también se encuentran en marcha en Argelia, Marruecos, Egipto, Nigeria, Ruanda y Senegal. El número de muertes que ha dejado el coronavirus por todo el planeta es una cifra que hasta hoy no deja de aumentar. Una crisis de salud que ha modificado la percepción de la muerte en algunas personas. Especialistas denominan duelo no resuelto al proceso de separación cuando una persona pierde a un ser querido por contagio de COVID-19. Además, proponen consejos para enfrentar esta situación de la mejor manera posible. El duelo por la muerte de un ser querido nunca es un proceso sencillo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha hecho de la muerte un acontecimiento aún más trágico para miles de personas debido a la separación de su ser querido por la hospitalización, la imposibilidad de estar con él en sus últimos momentos de vida y la falta de un funeral con la compañía de la familia y la comunidad por el riesgo de contagio. Este fenómeno, que los especialistas denominan duelo no resuelto, puede ocasionar al principio una respuesta de conmoción, lo que llamamos estado de shock, e incluso desencadenar síntomas de ansiedad, depresión o trastorno por estrés postraumático. Existen recursos para elaborar un duelo en medio de esta situación, como los rituales simbólicos de despedida. Por ejemplo, escribir una carta o organizar una reunión virtual con familiares y amigos con el propósito de recordar y rendir homenaje a la persona fallecida. Por supuesto, también es fundamental la intervención psicológica, que en estos momentos puede realizarse a distancia. Si estás atravesando por esta situación, recuerda que no estás solo. Mantener el contacto con tu red de apoyo te ayudará a afrontar esta pérdida y vivir el proceso de duelo de la mejor manera. A inicios del verano pasado, varios países de Europa tomaron la decisión de eliminar la medida que obligaba a las personas el uso de cubrebocas en espacios abiertos, protocolo que había sido uno de los principales elementos de bioseguridad desde que inició la pandemia.
Recientemente, es Río de Janeiro, la ciudad brasileña, que también levanta esta restricción en espacios al aire libre. Río de Janeiro se adelantó a otras grandes urbes de Brasil y desde este 27 de octubre no exige más el uso de mascarillas al aire libre para evitar contagios por COVID, una medida que también empezará a aplicar Brasilia desde la primera semana de noviembre. La decisión fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, luego de que la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro aprobara retirar la exigencia para todos los municipios de la región. El decreto publicado por la alcaldía deja opcional el uso de los tapabocas en sitios al aire libre, pero mantiene la obligación para lugares cerrados y para el transporte público, aunque la medida solo podrá hacerse efectiva cuando el gobernador de Río de Janeiro, Carlos Castro, sancione y publique el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa este 28 de octubre. Con la liberación de las mascarillas, la alcaldía también levantó el veto a discotecas y casas nocturnas, que podrán volver a abrir sus puertas con el 50% de su capacidad, y bajo la condición de que los asistentes comprueben que están completamente inmunizados. La medida adoptada por Río también comenzará a ser efectiva en Brasilia a partir del 3 de noviembre y en Sao Paulo se espera una decisión hacia mediados del próximo mes. La medida aportada por la alcaldía de Río ha sido aplaudida por los cariocas, pero los expertos la consideran aún prematura. Rafael Guimaraes, investigador del Observatorio de la COVID de la Fundación Osvaldo Cruz Fiocruz, asegura que aunque el municipio tenga un poco más del 65% de su población vacunada, no se puede garantizar que es un número suficientemente grande para tener el bloqueo de la circulación del virus. Los cigarros electrónicos se han vuelto muy populares en los últimos años. Rodeados de mitos y desinformación, estos dispositivos han servido en algunos casos como método para quienes intentan dejar de fumar cigarrillos tradicionales. Una medida que ahora es respaldada por el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, siempre y cuando los fabricantes cuenten con las regulaciones oficiales. En una primicia mundial, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra podrá empezar a recetar, con orden médica, cigarrillos electrónicos. Según el Ministerio de Salud británico, con esta medida Reino Unido se convertirá en el primer país en el mundo en prescribir como un producto médico este tipo de cigarrillos. El ministerio explicó que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina y que no están exentos de riesgos, pero sostuvo que las revisiones de los expertos del Reino Unido y de Estados Unidos han dejado en claro que cuando están regulados son menos perjudiciales que el tabaco. Añadió que se ha demostrado que son muy eficaces para ayudar a quienes intentan dejar de fumar. Es una gran decisión, es un verdadero hito, y si ayuda a las personas a dejar de fumar y si podemos hacer la transición a eso, ¿por qué no? Es genial. Creo que esto ayudará a la gente que no está segura sobre el vapeo. Ahora el Servicio Nacional de Salud dice que es la mejor opción. Los fabricantes de cigarrillos electrónicos podrán presentar sus productos para su aprobación del mismo modo que otros medicamentos disponibles en el Servicio Nacional de Salud. La medida llega a pesar de la preocupación internacional por los efectos del vapeo y la popularidad de la práctica entre los jóvenes. La recién aprobada Ley de Bioética en Francia amplía la reproducción asistida a todas las mujeres sin exceptuar su condición civil o preferencia sexual. Sin embargo, antes de esto, algunas mujeres tuvieron que salir del país para cumplir su deseo de quedar embarazadas de forma asistida. Incluso hoy, algunos grupos señalan el decreto como discriminatorio. When I went to Portugal. I want to show that my family is as legitimate as the family who has a dad and a mother. I'm just another kind of family. My journey is not a bad thing, it's full of love, and that's the most important.
ont bien sûr besoin d'amour, mais pas que. Ils ont aussi besoin de savoir d'où ils viennent, qui leur a donné la vie, qui les a précédés dans la chaîne des générations. Ça leur permet de savoir qui ils sont eux-mêmes. Priver un enfant de père par amour, ça colle pas. Mais que le législateur puisse valider cela. Lesbienne, la PMA c'est déjà un projet qui pour moi est essentiel, mais la PMA qui est en train d'être votée, c'est une PMA qui n'est pas du tout égalitaire, c'est une PMA qui ne nous permet pas d'accéder à la méthode ROPA, c'est une PMA qui est totalement discriminante pour les personnes trans, ça veut dire que les hommes trans ne peuvent pas avoir accès à la PMA. El cáncer es una de las principales causas de muerte en América Latina y el Caribe. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, se espera que la mortalidad por cáncer en esta región incremente un par de millones para el 2030. Aunque un gran porcentaje de estos casos podrían prevenirse, la desinformación y la cobertura limitada de los sistemas de salud no permiten tratamientos estables. Esta es la tercera y última parte de un reportaje especial. Ante lo mencionado, el cáncer es una enfermedad costosa. El sueldo básico de un ecuatoriano es de $400 promedio. ¿Cómo han hecho nuestras protagonistas para cubrir estos gastos? He tenido que hacer rifas, he tenido que vender comida, he tenido que vender hasta mis cosas para obtener dinero, porque sabemos muy bien todos que esta enfermedad es cara. Sí, muy costoso. Por eso es que a veces pacientes se mueren porque no terminan su tratamiento. Si lo empiezan, creo que no lo terminan. Por ejemplo, si un paciente oncológico necesita trastuzumab cada 3 semanas, al año debería invertir un aproximado de $48,000. Pero aquí no termina el problema. Por ejemplo, en radioterapia le voy a poner un indicador. Un radioacelerador cuesta $3 millones. Aparte tiene que hacer el búnker y las instalaciones y toda la capacitación y el personal que requiere. Un acelerador lineal debería atender entre 300 y 400.000 personas de una comunidad. Guayaquil necesitaría entre 12 y 15 aceleradores lineales y solo tenemos 4 y uno de la Seguridad Social 5. Por eso es que nuestras áreas están abarrotadas. Solca Guayaquil recibe entre 7.000 y 8.000 pacientes por cáncer nuevo al año. Diariamente ingresan 1.500 pacientes a esta institución en búsqueda de consultas, exámenes de laboratorio y radiación oncológica. La ayuda del Estado no cubre todas las necesidades que una institución como Solca requiere para tratar el cáncer. Durante el transcurso de este informe se ha evidenciado la postura de cada uno de los protagonistas, incluso de la inversión a realizar por parte del Estado, en una situación compleja donde la prevención es la mejor aliada, pero la lucha es contra el tiempo. Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Mi mamá es mi vida. Para muchos, la pandemia significó un cambio de rutina opuesto a lo que estaban acostumbrados, en algunos casos generando hábitos inclinados al sedentarismo. Expertos han señalado que la inactividad y la mala alimentación es tan perjudicial como fumar cigarrillos, además de que puede ocasionar una serie de problemas cardiovasculares. En torno a este tema, el Hospital Civil de Guadalajara en México nos da algunas recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Cisneros. Soy la enfermera encargada del área de cardiología y rehabilitación cardíaca en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juani Menchaca.
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Como finalidad de este día es concientizar a la mayoría de la población para conocer los factores de riesgo y los riesgos cardiovasculares que pueden existir. Hay diversos padecimientos cardíacos, tales como los más comunes pueden ser el infarto, los eventos cerebrovasculares, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, arritmias, entre otras. Al año fallecen más de 17 millones de personas a causa de estos padecimientos. Lo más asombroso es saber que el 80% de estos fallecimientos se pudieron haber prevenido simplemente haciendo un cambio de sus factores de riesgo, tales como un compromiso que se les hace a la población es el tener buenos hábitos de alimentación, cambiar el estilo de vida, evitar el consumo de alimentos procesados, evitar el consumo de tabaco y alcohol, hacer ejercicio al menos 5 veces a la semana con intervalos mínimos de 30 minutos, el tener un control de su peso, mantener buenos niveles de colesterol, y aquí lo más importante también que se le da como consejo a la población es tener un monitoreo de su salud cardiovascular con el médico especialista. Piensa en tu corazón. El maíz comenzó a cultivarse en América hace más de 10.000 años. Su capacidad de adaptación ha facilitado su expansión por todo el continente, convirtiéndolo en pieza fundamental de nuestros alimentos desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, los problemas políticos y económicos en algunas regiones limitan la producción de este ingrediente base para alimentos típicos. Las arepas son el alimento por excelencia en Venezuela. Solas o rellenas, se comen en el desayuno, en la cena o para acompañar el almuerzo. Para satisfacer una demanda muy alta, en 2021 se sembraron en todo el país 200.000 hectáreas de maíz, su ingrediente principal. Es casi 30% más que el año anterior, pero no es suficiente. Por eso el país debe importar parte del maíz que consume. Vemos este año posiblemente del consumo que hay actual, podemos producir alrededor de un 50-55%. Por supuesto que las necesidades van a venir de otros países como México, los Estados Unidos, que está llegando maíz blanco. En su finca, Fantinel ha sembrado superficies de hasta 1.000 hectáreas de maíz. Este año fueron 600 hectáreas, pero otros ha sembrado incluso menos por la crisis. El sector ha sido duramente golpeado por la inseguridad, la falta de combustible, la hiperinflación que dispara los costos de producción y limita el crédito, además de un monopolio estatal para la venta de insumos, que terminó colapsando entre la corrupción y el contrabando. Entonces imagínense también las dificultades en un país con hiperinflación, que un productor tenga un solo flujo de caja. Y entonces los productores se preparan desde el 1 de enero hasta que empiezan a sembrar entre mayo y junio y julio, luego cosechas en octubre, noviembre, diciembre y a veces cobras en enero y febrero, hasta 15 meses después. Ya van 14 años que el agro venezolano no puede satisfacer la demanda total de maíz blanco. La industria produce unas 62.000 toneladas mensuales de harina precocida de maíz para el mercado doméstico. Del total, 30.000 se fabrican en 2 plantas del gigante privado Alimentos Polar. En este momento nosotros estamos produciendo 100% para producción nacional. En el pasado hemos podido exportar para Perú y para Chile. Solo este año, el 70% del maíz blanco usado en la manufactura de harina fue importado y el resto nacional. Pero las proyecciones para el ciclo 2021-2022 son un poco más favorables. Nosotros en este ejercicio, que va desde octubre de 2021 hasta octubre de 2022, tenemos una proyección de consumo del 50% nacional aproximadamente. El gobierno venezolano ha impulsado una política de exoneración de impuestos a la importación de miles de productos y la liberación de sus precios para paliar la escasez, tras 8 años de recesión. Polar ha pedido que se exonere el arancel del 15% a la compra de maíz en el extranjero. Pero los productores nacionales no ven con buenos ojos una exención del arancel, que sirve como una especie de seguro para sus propias materias primas.
Las jornadas de vacunación siguen protegiendo contra las consecuencias más graves de la COVID-19. No obstante, investigaciones sugieren que algunas personas, sobre todo los grupos de riesgo, podrían beneficiarse de una tercera dosis extra. Un dilema entre la Agencia Europea del Medicamento, que avala esta propuesta, y la OMS, que recuerda que aún hay medio planeta sin recibir una sola vacuna. Todo listo para una tercera dosis. La Agencia Europea del Medicamento ha respaldado el uso de una tercera dosis de Pfizer en la población de más de 18 años que se inyectaría al menos 6 meses después de haber recibido la segunda. La EMA recomienda asimismo una tercera dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna para personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de la segunda. Las recomendaciones emitidas este lunes solo afectan a las vacunas de Pfizer y Moderna que son de ARN mensajero, mientras que las de adenovirus, AstraZeneca y Janssen siguen sin presentar datos de ensayos clínicos que permitan determinar la duración de la protección que ofrecen contra la COVID. La inyección de una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus en los países ricos ha sido criticada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS considera que antes hay que empezar a vacunar a la población de los países más pobres para obtener la inmunidad global. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.